Estimados amigos y seguidores de JF Abogados, el día de hoy les vamos a exponer un video sobre un juicio laboral sobre la cual la parte contraria, en este caso el demandante o el actor, ha denunciado un despido intempestivo cuando en la realidad el trabajador, en este caso el reclamante, renunció de manera voluntaria ante el patrón. Ustedes podrán observar entre las pruebas que se están dando o que se han transcurrido durante esta audiencia definitiva es el juramento deferido, la confesión judicial y los alegatos de ambas partes. Muchas gracias, amigos de JF Abogados. Primera pregunta. ¿Cuándo fue la fecha de entrada para con el negocio del señor Chacón Print Service? El 6 de septiembre del 2010. Segunda pregunta. De acuerdo a lo que usted conoce, ¿Chacón Print Service es una persona natural o jurídica? Desconozco la información. ¿Usted laboró hasta el día del 14 de febrero de 2012? Hasta el lunes 12. Siguiente pregunta. ¿Usted puede confirmar si en la carta de renuncia que le presentó al señor Hugo Alfredo Chacón Burgos, la firma que consta en el documento es de su autoría? La firma es mía, señor juez. ¿Puedo agregar algo más? Muy amable. La firma es mía, pero ese documento me lo hicieron firmar cuando empecé a trabajar, con garantías para el señor y sin fecha. Siguiente pregunta. En dicha carta de renuncia, ¿usted expresa sus agradecimientos por la oportunidad laboral brindada al señor Hugo Alfredo Chacón Burgos? En realidad desconozco lo que decía, pero solo no lo hicieron firmar, señor juez. En la mencionada carta de renuncia, ¿usted termina su relación laboral por motivos personales? Como le indico en la pregunta anterior, desconozco, pero solo lo hicieron firmar a mí y a todos mis compañeros. Desconozco lo que decía la carta. Siguiente pregunta. ¿Usted puede confirmar si en la carta de renuncia el número de cédula 0918154436 le corresponde a usted? Los documentos están presentados, obviamente sí. O sea, esta es la pregunta que es relevante, creo yo. Siguiente pregunta. En esa carta de renuncia está con fecha de su salida del 14 de febrero de 2012. Desconozco porque le indico que la firma se le hizo en una carta sin fecha. Siguiente pregunta, señor juez. Pregunta número 9. El señor Hugo Alfredo Chacón Burgos le consignó a este juzgado el valor de 471.20 centavos de los Estados Unidos de América. Sí. Pregunta número 10, señor juez. ¿Usted puede confirmar si el valor que se le consignó por parte del señor Hugo Alfredo Chacón Burgos, usted ya lo retiró en este juzgado? Sí. De la pregunta anterior, digo usted, al haber retirado dicha consignación, ¿manifestó alguna objeción o desacuerdo con el valor que fue consignado? Ese día el secretario no había sistema y simplemente firmé el documento. Solo lo firmé y lo retiré. Es más, ese día había una inconsistencia en el documento. El secretario tuvo la amabilidad de volver a imprimir el documento para volver a firmar. Siguiente pregunta, número 12. ¿Usted recibió un préstamo por parte del señor Hugo Alfredo Chacón Burgos por el valor de $500 de los Estados Unidos de América con fecha 2 de febrero de 2012? $300, señor juez. Siguiente pregunta. De su carta de renuncia, ¿existe también un reconocimiento de firma ante un notario público? Ante un notario, no. Ante el juez anterior, sí. Y ese día el juez le expliqué y pusieron pausa en la grabación y me dijo solo que responda sí o no. Y no me dijo explicar el tema de la fecha. Ok, continúe. Pregunta número 14, señor juez. En su carta de renuncia se encuentra la firma de aceptación del señor Hugo Alfredo Chacón Burgos. Desconozco como lo indica porque yo solo quise firmar a mí y no leí nada. ¿Usted manifiesta en su demanda que supuestamente fue despedido por el señor Hugo Alfredo Chacón Burgos? Así es, señor juez. Siguiente pregunta, número
número 16. En los supuestos despidos que usted dice en su demanda, ¿alguien más estuvo presente? Así es. Estuvo el ingeniero Chinga, que trabaja con el señor Hugo Chacón Burgos, estuvo la esposa del señor Hugo Chacón Burgos y el trabajador Ronald García, que no quiso atestiguar en este caso. Siguiente pregunta, señor juez, número 17. ¿Qué tipo de amistad usted tiene con el señor José Luis Campuzano Macías? Amistad laboral. ¿En qué circunstancias lo conoció el señor José Luis Campuzano Macías? En el trabajo. ¿Cuál es su vínculo con el señor Alex Cepeda Olivo? El señor me hacía esperar en la mañana. Me bajaba de trabajo, me quedaba a la noche y yo salía. ¿Ya? Hace preguntas. Gracias. No hay ninguna observación. Las preguntas, abogado, que sean claras, no impertinentes, subjetivas ni que contengan doble hecho. Si no entiende las preguntas, me dice, por favor, señor juez, no entiendo la pregunta. Adelante, señor abogado. La primera pregunta. Diga al confesante, ¿cómo es verdad que usted ejerce la representación legal? Abogado, suprímale cómo es verdad, por favor. Perdón. Suprima la expresión cómo es verdad porque le está induciendo la respuesta al confesante. Diga al confesante, ¿cómo es que usted ejerce la representación legal del negocio denominado Chacón Print Services? Lo ejerzo como persona natural. Segunda, diga al confesante, ¿cómo es que pregunta, fue contratado mediante contrato laboral celebrado el día lunes 6 de septiembre del 2010? No está clara la pregunta, abogado. Diga al confesante, ¿cómo es que el que pregunta, fue contratado mediante contrato laboral celebrado el día lunes 6 de septiembre del 2010? No entiendo la pregunta. ¿Y qué pregunta es el trabajador? No lo entiendo. A ver, repítale y nómbrelo directamente al... Diga al confesante, ¿cómo es que el señor Víctor Mendieta fue contratado mediante contrato laboral celebrado el día 6 de septiembre del 2010? ¿Cómo fue contratado? ¿Por qué fue contratado? La pregunta está clara. Trato de esa fecha, creo que sí. Ok, continúe. Diga al confesante, ¿cómo es que a partir de la celebración del contrato mencionado en la pregunta anterior, yo comencé a prestar mis servicios lícitos y personales para la compañía Chacón Print Services? Sí. Diga al confesante, ¿cómo es que en la misma fecha, esto es, el día lunes 6 de septiembre del 2010, se me hizo firmar adicionalmente una carta de renuncia voluntaria en las cuales se incluían condiciones ineludibles por lo que debía cumplir a fin de poder trabajar para usted? Nunca hago eso. Diga al confesante, ¿cómo es que el contrato suscrito no menciona el horario laboral que debía cumplir el preguntante? Desconozco, no me he fijado respecto a lo de eso. Me imagino que usted lo va a tener ahí en contrato laboral. Diga al confesante, ¿cómo es que por disposición suya he venido trabajando en un horario de trabajo de lunes a sábado de la siguiente manera? De lunes a viernes 12 horas, esto es, de 09:00 a 21:00, y los sábados de 10 horas, esto es, desde las 8:00 hasta 18:00. En primer lugar, por historia, Chacón Print Service nunca ha laborado hasta las 21 horas. Mi negocio, si usted va y se puede dar cuenta, hasta las 8 en punto de la noche. Y que yo sepa, yo pago las horas extraordinarias de trabajo. Y eso está en su
en todos los documentos que se han entregado. Séptima, diga al confesante, ¿cómo es que el día lunes 13 de febrero del año 2012, aproximadamente a las 12:15, usted me manifestó que debía abandonar definitivamente e inmediatamente mi trabajo por cuanto estaba despedido? En ningún momento se le dijo eso. Él más vale se acercó y me dijo que había encontrado una mejor oportunidad de trabajo en otro lado, me dio una carta de renuncia, fueron testigos los compañeros de él, y eso fue todo. Sí. Octava pregunta. Diga al confesante cómo es que el preguntante le hizo saber telefónicamente el día lunes 30 de enero del 2012 que en dicha fecha faltaría en horas de la mañana, por cuanto mi señor padre estuvo delicado de salud y tuvo que ser internado en la mencionada fecha de emergencia. Sí, le doy esta permiso. Novena. Diga al confesante cómo es que recibí un llamado de atención de su parte por haber faltado el mencionado día 30 de enero de 2012 en horas de la mañana, a pesar de haber hecho saber que mi señor padre fue internado de emergencia por el delicado estado de salud que entonces atravesaba. Sí se me advirtió que iba a faltar por la llamada telefónica, pero que iba a faltar máximo 2 días, pero no 2 semanas. Diga al confesante cómo es que desde entonces, a partir del 30 de enero del 2012, dio origen para ser definitivamente despedido el día lunes 13 de febrero del 2012 por usted. Durante ese lapso de tiempo él se me acercó y dijo que ya no podía seguir laborando y que encontraba una mejor oportunidad de trabajo más cerca de su casa y por eso él presentó su renuncia. Diga al confesante cómo es que el preguntante jamás presentó carta de renuncia voluntaria. No, sí me presentó la carta de renuncia. Diga al confesante cómo es que el preguntante jamás ha incurrido en faltas leves o graves estipuladas en el reglamento interno de Chacón Prince Services. Es verdad porque no hay registro de que él tenga alguna falta leve, pero sí se le llamó la atención por la falta grave que hizo de haber faltado 2 semanas de trabajo. Terciado, diga al confesante cómo es que Chacón Prince Services desde el 6 de septiembre del 2011 hasta la presente fecha no ha cumplido con pagarme valor alguno por concepto de fondos de reserva. Sí se le pagó el fondo de reserva, está estipulado en toda la documentación. Hasta aquí la pregunta, señor juez. Muchas gracias, señor. Tome la cédula, por favor, tome asiento. Que pase el testigo, por favor. Que pase el testigo. Pero usted recuerda aproximadamente qué tiempo laboró el señor Víctor Saúl Menita Nani para con el señor Hugo Alfredo Chacón Burgos. Aproximadamente septiembre de 2010 hasta febrero de 2012. Quinta pregunta, diga el testigo. Aproximadamente cuántas personas laboran con el señor Hugo Alfredo Chacón Burgos. En la actualidad estamos 13 personas. Sexta pregunta, diga el testigo. El señor Hugo Alfredo Chacón Burgos acostumbra a toda persona que ingrese a trabajar con él a que ésta firme su carta de renuncia. No pasa eso. Séptima pregunta, diga el testigo. ¿Usted tiene firmado alguna carta de renuncia? Negativo, señor. Octava pregunta, diga el testigo. ¿El negocio Chacón Prince Service cierra a las 9 de la noche de lunes a viernes? No cerramos. 8 de la noche estamos horario nocturno hasta esa hora. 9 de la noche. Novena pregunta, diga el testigo. ¿Cuál es el horario de atención de los días sábados? El horario de atención de 8 a 5 o 6 aproximadamente de la tarde. Décima pregunta, diga el testigo. ¿Usted estaba laborando el día 14 de febrero de 2012 en el negocio Chacón Prince Service? Sí, se está laborando ese tiempo. Pregunta número 11, diga el testigo.
El señor Hugo Alfredo Chacón Burgos despidió al señor Víctor Saúl Mendieta Landi. No despidió al señor. Salió por su propio medio. Pregunta número 12, diga el testigo. De su respuesta anterior, ¿cómo le consta usted que realmente no fue despedido el señor Víctor Saúl Mendieta Landi por el señor Hugo Alfredo Chacón Burgos? El señor llegó ahí un día con su carta de renuncia. Salió un día así, mediodía, y ya no regresó. Al momento después llegó con su carta de renuncia. Pregunta número 13, diga el testigo. De acuerdo a lo que usted conoce, el señor Hugo Alfredo Chacón Burgos ¿tiene o ha tenido problemas legales con sus ex trabajadores? No, las personas que hemos trabajado ahí, hemos salido de buena manera, no hemos tenido problemas, no ha tenido inconvenientes con justicia alguna. Aquí la pregunta, doctor. Señor, ¿por qué le consta a usted todo lo que ha manifestado? Quiero que me explique, sea enfático, concreto. Llevo desde 2006 trabajando ahí hasta la actualidad, y el señor, como dije antes, estuvo trabajando desde el lapso, y en un momento llegó su renuncia, comató con los compañeros. Ok, abogado, su derecho a las repreguntas son 3. Sí, señor juez. Diga testigo, si usted conoce al señor Víctor Saúl Mendieta Landi. Sí, se lo conozco. Diga testigo, si usted sabe y le consta desde cuándo ingresó a laborar el señor Víctor Saúl Mendieta Landi en el local denominado Chacón Print Service. Yo ingresó en septiembre de 2010, como dije antes, hasta febrero de 2012. Diga testigo, si sabe y le consta que el señor Víctor Saúl Mendieta Landi laboró en el local antes mencionado, esto es, en Chacón Print Services hasta el día lunes 13 de febrero del 2012, por cuanto fue despedido por el señor Chacón Alfredo Burgos. Chacón Burgos Alfredo. Hugo, perdón. No entendí la pregunta. Diga testigo. Más concreto, abogado. Diga testigo, si sabe y le consta que el señor Víctor Saúl Mendieta Landi laboró en el local antes mencionado, esto es, en la compañía Chacón Print Service, hasta el día lunes 13 de febrero, por cuanto fue despedido por el señor Hugo Alfredo Chacón Burgos. Conocimiento de que él ha estado ahí trabajando, sí, pero que ha sido despedido no ha pasado eso. Diga testigo que lo mencionado en la pregunta anterior lo conoce por cuanto el señor Víctor Saúl Mendieta Landi se lo hizo conocer por ser usted. Me rectifico la pregunta. Paso a la siguiente, doctor, señor. Sí. Diga el testigo, ¿quién fue su anterior patrono en la compañía Chacón Print Services y cómo fue su terminación laboral e inicio con el señor Hugo Chacón Burgos? Mi anterior jefe fue el señor Hugo Chacón Mata. Y en actualidad ahorita es el señor Hugo Chacón Burgos. ¿Cómo terminó la relación laboral con su anterior empleado? Bien, no hubo ningún inconveniente. Continúa. Diga el testigo cuál es la relación de parentesco entre su anterior patrono y el actual. El señor Hugo Chacón Burgos es hijo del señor Hugo Chacón Mata. Gracias. ¿Contigo es todo? Sí. Sí, la señor Segura, pues estás. ¿Qué otra diligencia corresponde escuchar los alegatos? Abogado, tenemos una palabra.
Sí. Muchas gracias, señor juez. Habiendo escuchado, señor juez, a la parte contraria con respecto a las preguntas que se les manifestó en la confesión judicial, las mismas que se resultan contradictorias por cuanto existe agregado en el presente juicio carta de renuncia debidamente firmada por el señor actor de esta causa, la misma que en la audiencia preliminar de formulación de prueba reconoció que en el documento de la carta de renuncia que este representó a su patrono, el señor Hugo Alfredo Chacón Burgos, manifestó que sí era su firma, que sí era el documento. Documento en el cual lo encontramos aquí aparejado, señor juez, y que fue presentado respectivamente en su momento oportuno. Para recalcar que con respecto a las preguntas establecidas en la confesión judicial que le hicieron a mi cliente acerca de, con respecto al horario de trabajo, se encuentra establecido en el respectivo contrato de trabajo el horario de trabajo, valga la redundancia, del señor Víctor Saúl Mendieta Landi, la misma que establece la jornada de trabajo, la cual es de 8:30 de la mañana a 12:30 del día y después de 1 de la tarde a las 17 horas. Con respecto a las horas extraordinarias fuera del horario establecido, las mismas se encuentran agregadas en este juicio el pago por las horas extras, señor juez. Podemos observar que con fecha Guayaquil, 14 de febrero de 2012 a fojas 30, nos encontramos con un comunicado dirigido al señor Hugo Chacón Burgos, diciendo lo siguiente: yo, Víctor Saúl Mendieta Landi, con cédula de identidad número 0918154436, presento ante usted mi renuncia voluntaria e irrevocable por motivos personales al cargo que he venido desempeñando hasta la fecha, con un horario de 8:30 de la mañana a 12:30 del día y de 13 horas a 17 horas, dejando expresado mis agradecimientos por la oportunidad brindada al permitirme laborar bajo su dependencia. Por la atención prestada a la presente, les reitero mis agradecimientos y deseándoles éxito, me despido. Atentamente, el señor Saúl Mendieta Landi, con el número de cédula 0918154436. La presente carta de renuncia, señor juez, aparece en la fecha 14 de febrero y no haciendo creer que el señor fue despedido. Con la respectiva firma del señor Saúl Mendieta Landi nos encontramos un respectivo reconocimiento de firma ante notario público, la misma que establece lo siguiente: que con respecto al artículo 18 de la ley notarial vigente, doy fe que la firma rúbrica y estampada en este documento corresponde al señor Saúl Mendieta Landi. También nos encontramos, por favor, señor juez, no interrumpa, por favor. Muchas gracias, señor juez. Nos encontramos en la misma carta de renuncia por parte del señor actor de esta causa que existe la aceptación de la misma por parte de mi cliente. Acepta la renuncia un 14 de febrero de 2012. De esta manera, nos encontramos ante una situación que el señor actor de esta causa está incurriendo en un delito contra la actividad judicial, por cuanto le induce usted, señor juez, en que caiga en el engaño, por cuanto nos encontramos con un documento donde consta la firma de renuncia y aceptación por parte de mi representante. Resulta contradictorio, por cuanto en la respuesta a la confesión judicial el mismo manifestó que al momento que ingresó a trabajar para Chacón Print Service se le hizo firmar bajo presión aparentemente una carta de renuncia, pero nos encontramos con la contradicción y que se encuentra en la misma demanda y que dice lo siguiente: es el caso, señor juez, que el día lunes 13 de febrero de 2012 a las 12:15 aproximadamente, en circunstancias que me encontraba laborando normalmente,
mi empleador, el señor Hugo Chacón Burgos, se me acercó y me dijo textualmente: te vas, estás despedido. En el mismo párrafo, señor juez, nos encontramos con la siguiente leyenda. Y a partir de ese entonces empezó a insinuarme que firme mi renuncia. Señor juez, ¿y no que ya estaba firmada la renuncia? Cuando aquí el mismo párrafo establece en su demanda que el lunes 13 de febrero de 2012 establece, y a partir de entonces empezó a insinuarme que firme mi renuncia y a tener una actitud hostil con el suscrito hasta el 13 de febrero de 2012. Ahora bien, dentro de la misma demanda nos encontramos con la siguiente observación. En el punto 1.4 dice: cabe anotar, su señoría, que el día 6 de septiembre del 2010, fecha en la cual firmé contrato laboral con el señor Hugo Chacón Burgos, me exigió firmar la carta de renuncia conjuntamente con el contrato laboral, manifestándome que era una garantía laboral para poder laborar, que si no firmaba la carta de renuncia, entonces tampoco laboraba. Entonces, ¿cuál es la verdad, señor juez? Si en la misma demanda, en la misma pretensión del actor establece que un lunes 13 de febrero, que mi representado le exigía, se le insinuaba para que fuera una carta de renuncia, y no que ya había una carta de renuncia aparentemente firmada el 6 de septiembre de 2010, cuando, de acuerdo a la verdad procesal, nos encontramos con la carta de renuncia con fecha 14 de febrero del 2012 en esta ciudad de Guayaquil. De esta manera, dejamos demostrado que la falta de ética con respecto a la pretensión y la mala fe procesal con respecto a cómo se está litigando con la parte contraria, nos encontramos que, de acuerdo a la realidad del proceso, es, tal y consta a fojas 30, la carta de renuncia fue aceptada con fecha 14 de febrero de 2012. Ahora bien, de acuerdo a las preguntas del juramento deferido, como usted le formuló, y de acuerdo a mis apuntes, cuyo ingreso a laboral para el señor Hugo Chacón Burgos fue el 6 de septiembre de 2010 y la fecha de salida 12 de febrero de 2012. De acuerdo a mis apuntes, el señor respondió, y todo salud mendieta, que él salió el 12 de febrero de 2010. Perdón, 12 de febrero de 2012. Y aquí nos encontramos que en su demanda dice que salió el lunes 13 de febrero de 2012. Si nos remitimos a la historia, si hablamos que el lunes 13 de febrero fue un lunes, entonces él dice que él trabajó hasta un domingo en el cual no labora el negocio de mi representado Hugo Chacón Burgos. Cabe recalcar también, señor juez, que por parte de mi representado ha cubierto con sus obligaciones patronales acerca de la consignación que se encontró, en este caso, presentada en este juicio. La misma, que con fecha 27 de diciembre del 2012, mi representado consigna un valor de $471.20 de los Estados Unidos de América. En dicha consignación, la misma que fue aceptada, la misma que fue recibida y retirada por el mismo actor, no puso objeción alguna ni tampoco desacuerdo alguno. ¿Debido a qué? Que al momento que retira los valores que le corresponden acorde a la ley, nos encontramos que el 7 de febrero del 2013, en el juicio número 732-2012, recibí del abogado Sócrates Morocho de la cuenta número 0030-4944-2 del Banco del Pacífico por el valor de 471.20, consignado por la parte demandada. ¿Quién firma? El señor Víctor Saúl Mendieta Landi, cuya firma podemos observar que a fojas 24 no se encuentra ninguna objeción, ningún desacuerdo, ni tampoco la impugnación a dicho valor que fue consignado por parte de mi representado. Es decir, que los valores que fueron consignados, los valores que fueron
entregados para el respectivo retiro por parte del trabajador. En este caso, el actor de esta causa se encuentra debidamente satisfecho por no haber mostrado ningún desacuerdo en dicha consignación. Es importante y sobre todo recalcar, señor juez, que en ningún momento se ha negado aquí la relación laboral. En ningún momento se ha negado la remuneración que el señor actor de esta causa ha percibido. La misma que todas han sido cumplidas. De esta manera, al momento usted, señor juez, de resolver dicha causa laboral, encontrará sendos de documentos donde consta la firma del actor de esta causa del pago 13º, 14º, vacaciones, préstamos, roles de pago, debidamente recibidas por el señor actor de esta causa. Todos estos valores del señor Víctor Saúl Mendieta fueron recibidos. Por tanto, no nos encontramos con algún incumplimiento por parte del patrón. De esta manera, señor juez, para no ser cansino en mi discurso y ser más concreto con respecto a los argumentos de mi representado, tómese en cuenta que dentro del presente juicio se encuentran todos los pagos que ha recibido el señor Víctor Saúl Mendieta. Entre ellos encontramos como los roles de pago comprendidos desde septiembre de 2010 hasta el 31 de enero de 2012, así como también el pago de vacaciones no gozadas del periodo del 6 de septiembre de 2010 hasta el 5 de septiembre de 2011, así como también el pago de las utilidades debidamente recibidas por el actor de esta causa, que se encuentran también aquí agregadas dentro del presente juicio, señor juez. Tome esa consideración a favor de mi representado, que se reproduzca las respuestas dadas por el testigo, el mismo que fue compañero de trabajo del señor Víctor Saúl Mendieta Landi, estableciendo el tiempo de servicio y sobre todo con las respuestas muy claras y específicas acerca de la costumbre que tiene el empleador de que todo trabajador que ingresa a laborar para Chacón Print Service no se le exige ninguna carta de renuncia. Habló un trabajador actual y que fue compañero del actor de esta causa, el mismo manifestando que, de acuerdo a lo que le consta, en vista que nos encontramos en un negocio donde no es en extensión, en metraje muy grande, sino como si fuera un espacio como el actual de este despacho de audiencias, donde laboran aproximadamente 12 personas, porque así es el espacio aproximadamente del negocio de mi representado, donde es muy claro saber y observar y escuchar lo que sucede dentro de las instalaciones, y que los mismos trabajadores le constan que el señor Víctor Saúl Mendieta Landi, su voluntad fue de dar por terminada su relación laboral y que por motivos personales de esta manera agradeció a mi cliente por la oportunidad brindada. Que se declare el actor de esta causa cubierto todos los valores que se le han consignado, la misma que el señor la recibió de manera oportuna, señor juez, y se toma en consideración todo lo que obra en autos. Por tanto, que se declare sin lugar la demanda presentada por el actor y que se reproduzca todo en cuanto que fuera favorable para la defensa de mi cliente. Hasta aquí mi dirección, señor juez.